Un saludo muy especial a los televidentes, radioyentes e internautas en este día domingo 9 de febrero, cuando por la gracia de Dios estamos aquí nuevamente para traerles otro estudio más de la lección de Escuela Sabática. Hoy me acompañan mi hermano Sergio Hernández y mi hermano Luis Orlando Romero, a quienes les doy la bienvenida. Mi hermano Sergio. Mucho gusto, pastor. Gracias por invitarnos a estar aquí con usted en este estudio de la Escuela Sabática que pues está transmitiendo a todo el mundo, que pueda escuchar, que tenga el interés de conocer más de Dios. Qué bueno que sintonice y se dé cuenta por medio de todos los canales. Así es que estamos muy contentos de estar aquí para el estudio de la palabra de Dios de la Escuela Sabática. Es una bendición estar con usted. Amén. Bueno, me da mucho gusto estar con ustedes en este día para poder seguir aprendiendo más de la palabra de nuestro Dios y de estas lecciones maravillosas que nos traen mucho para nosotros, mucha enseñanza que podemos pues seguir aprendiendo. Un saludo a nuestros hermanos donde quiera que nos sintonicen, pues que el Señor pueda bendecirles y que en esta nueva semana podamos seguir creciendo espiritualmente, aprendiendo de la palabra de nuestro Dios. Así que, pues, Dios les bendiga a cada uno de ustedes donde quiera se encuentren. Y ahora, permítanme compartirles el versículo de memoria para este día y los minutos misioneros sobre la obra que nuestro ministerio está realizando. El versículo de hoy, domingo 9, se encuentra en Números 6:24 y dice: el Señor te bendiga y te guarde. Qué promesa, qué bendición tener esto claro, de que el Señor es el que da la protección y la bendición. ¿Y qué más queremos en esta vida, especialmente en estos tiempos de aflicción? ¿Qué más queremos? La protección de Dios y su bendición. Así que grábese esto en su memoria hoy. El Señor te bendiga y te guarde. Ahí está, Números 6:24. Salga usted a trabajar este día, salga usted a la escuela, salga donde salga, con este muro de protección, con esta esperanza de que el Señor le bendiga y le guarde. También quiero agradecerle a los que atendieron el llamado de aportar diezmos, ofrendas y donaciones aquí en este ministerio. Hoy no es la excepción, le pongo en la pantalla las maneras para que usted apoye la obra que este ministerio hace. Con el diezmo usted va a ayudar a que miles de hogares reciban el mensaje de los tres ángeles a través de esos 4 canales de televisión y esa radio que predican 24/7. Con las ofrendas usted va a hacer posible que los enfermos sigan siendo atendidos gratuitamente en el Centro de Estilo de Vida Los Tres Ángeles en Shepherd, Texas. Y con las donaciones especiales usted va a hacer posible que un día la escuela tipo Madison se levante y pueda hacer esta obra médica misionera de una manera más amplia, porque estamos hablando de formar obreros médicos misioneros en ella. Así que gracias a los que han enviado esta semana diezmos, ofrendas y donaciones especiales, y a los que envíen, muchas gracias. Dios les bendiga a todos. Hermano Luis Orlando, ¿qué les parece si hace la oración? Claro que sí, vamos a ir de rodillas los que podamos hacerlo. Nuestro buen Dios y Padre Celestial, que mora en lo más alto de los cielos, alabado y glorificado sea hoy y por siempre su santísimo nombre. Amén. Señor, queremos agradecerle porque una vez más nos da el privilegio, Señor, no solamente de levantarnos con vida en un nuevo día, sino que también, Señor, usted pues nos da sus bendiciones a cada momento. Gracias. Señor, le agradecemos por todo lo bueno que usted es con nosotros, a pesar que nosotros somos pecadores, Señor. Reconocemos que somos pecadores y que a cada momento le faltamos, pero le pedimos, Señor, que cada día nos ayude a poder seguir mirando a nuestro Señor Jesús. Amén. Que podamos aprender de esas lecciones, Señor, de nuestro Señor Jesús, que Él nos dejó, que pues podamos ser humildes, mansos como Él era. Denos, Señor, sabiduría, denos paciencia, y por sobre todo aumente nuestra fe para que podamos confiar en sus promesas. Ahora, Señor, que vamos pues a seguir aprendiendo de su palabra, queremos pedirle, Señor, que no seamos nosotros los que pues hablemos aquí, sino que sea su Espíritu Santo que ilumine nuestras mentes. Que lo que podamos pues aprender, lo que podamos estudiar juntos,
que pueda ser de bendición no solamente para cada uno de nosotros que estamos aquí, Señor, sino también para nuestros hermanos, donde quiera se encuentren, donde quiera sintonicen esta señal, que estas lecciones puedan ser de bendiciones también para ellos. Gracias por todo, Señor. Quédese con nosotros en el desarrollo, Señor, de este programa. En el dulce nombre de Jesús se lo pedimos. Amén. Amén. Esta semana, en el Evangelio según Juan, nosotros vamos a mirar cómo el ministerio de Juan el Bautista se relacionó con el ministerio de Jesús. Por eso el autor le pone al estudio de toda la semana Jesús y Juan el Bautista. ¿Qué dijo en relación con Jesús el apóstol Juan, hermano Sergio, en ese versículo de memoria que trae la lección? Bueno, se expresan palabras muy importantes que debemos aprender: la humildad y el servicio. Y ahí en Juan 3:30 menciona que dice así: es necesario que Él crezca y que yo mengüe. O sea que podemos ver aquí que Él entendía la misión por la cual había venido, preparar el camino del Señor, y llegó el tiempo en que Él llegó su fin para Él, porque cuando estas palabras, dice un comentario bíblico que dice que con seguridad eran los últimos tiempos que le quedaban a Juan. Y en ese momento, en su juventud, ¿verdad?, él tenía que hacer preparar este camino para el Señor. Pero no se puede dejar de destacar, como dijo mi hermano Sergio, todavía más esa parte del carácter que nosotros también deberíamos desarrollar a esta altura de la vida cristiana, como es el ser humildes. Es interesante cómo este siervo de Dios, aun cuando Jesús dijo que no había habido otro profeta como Juan, y que de los profetas él era el mayor, cómo aquí, hermanos, habla con esas palabras tan llenas de humildad. Es necesario que él crezca y que yo mengüe. Oh, hermanos, ¿por qué dijo esto él? Porque sin duda él sabía muy bien que en comparación con Jesús, Jesús tenía la relevancia, la importancia por lo que él era. Oh, hermanos y hermanas, cómo Juan está dispuesto a desaparecer del escenario como el personaje importante que ha sido, esa voz que clama en el desierto, para que ahora Jesús sea quien sobresalga. A veces me pongo a pensar, qué bonito sería si nosotros pensáramos igual que Juan, que para que Jesús crezca en nuestra vida, nuestro ego y nuestra autosuficiencia menguaran. Imagínese usted, ¿cuánto tiempo llevamos de cristianos? Y todavía Jesús no ha crecido en nosotros. ¿Por qué será? ¿Por qué todavía Cristo no ha crecido en mi vida? Hermano, hermana, ¿por qué Cristo todavía no ha crecido en su vida? No ha crecido al punto de que se mire más Él que usted. ¿Por qué? ¿No será por el ego, por la autosuficiencia que todavía nos caracteriza? No deberíamos, como Juan, decir, pero de corazón, es necesario que nosotros menguemos, que nuestro ego y nuestra autosuficiencia mengüe, para que Jesús pueda crecer en nuestro corazón, en toda nuestra vida. ¿No creen que deberíamos de proponernos eso esta semana? De que de ahora en adelante nuestro orgullo, nuestro ego, nuestro yo, nuestra autosuficiencia bajen, mengüen, desaparezcan, para que Cristo crezca en nosotros. Amén. Oh, sería maravilloso. El don de profecía, hermano Luis Orlando, cómo viene y nos ayuda todavía con otras palabras a ampliar este concepto. Claro que sí, aquí en el libro Testimonios para la Iglesia, tomo 5, pues nos dice este relato. Juan el Bautista fue identificado por el Salvador como el mayor de los profetas.
Pero qué contraste hay, dice, entre el lenguaje de este hombre de Dios y muchos de los que profesan ser ministros de la cruz. Cuando se le preguntó si él era el Cristo, Juan dijo que era indigno de desatar las sandalias de su maestro. Hermanos, vemos pues qué lección aquí más hermosa de humildad, como decía mi hermano Sergio. Pues en realidad, qué hermoso ver de que él reconocía de que pues después de él venía alguien que era mayor que él. Y miren, a mí me llama la atención aquí porque dice que muchos venían aquí a Juan el Bautista pues para tratar de ver si lo agarraban en controversia, para ver si él pues se ponía a discutir con ellos. Y me llama la atención el versículo 28, no está aquí en la lección, pero me llamó la atención a mí el versículo 28 del capítulo 3. Dice, vosotros mismos me sois testigos de que dije, yo no soy el Cristo, sino que soy, dijo, enviado delante de él. Así que vemos aquí a Juan el Bautista, diciéndoles él, yo no soy lo que ustedes creen que soy. Yo nada más soy alguien que he venido para preparar el camino. Y el versículo de memoria que leyó también nuestro hermano Sergio, aquí nos decía, dice él, pues ya mi obra prácticamente ya está terminando, ya ha terminado, porque ya viene el que me va a reemplazar, el que va a seguir en vez de mí, dijo él, y me conviene a mí, dijo él, menguar para que él crezca. Así que mis queridos hermanos, aquí pues la lección que nos da a nosotros es que nosotros necesitamos, como Juan el Bautista, como decía el pastor, también a nosotros aquí lo que él mencionaba, de que necesitamos nosotros, el yo debe morir en nosotros. Debemos ensalzar a Jesús, porque Él es, hermanos, el único que debe pues reflejar en nuestra vida lo que Él quiere que nosotros reflejemos, que seamos humildes, que seamos mansos, que sigamos el ejemplo de Él y que pues Él pueda glorificarse, ¿verdad?, en nuestras vidas, que nosotros podamos seguir su ejemplo. Ahora, ustedes saben que los contextos en los cuales se dicen unas palabras son importantes también conocerlos, porque siempre un versículo tiene un quién lo dijo, por qué lo dijo, cuándo lo dijo. Y en este caso, vamos ahora a introducirnos al contexto para mirar el por qué Juan dijo estas palabras. ¿Cuándo fue que las dijo? Oh, mis hermanos, fue cuando dice aquí el autor, ocurrió un problema entre los discípulos. Problema entre los discípulos. ¿Entre los discípulos de quién? Pues de Juan y también de Jesús. En todo este contexto de una situación que se dio allí, entre ellos, es que Juan ha dicho las palabras que acabamos de analizar. ¿De qué se trató ese problema? Bueno, es que surgió una pregunta. Surgió una pregunta entre los discípulos de Juan y los judíos. ¿De qué se trataba esa pregunta? Hermano Luis Orlando, por favor, si nos la lee. Claro, en el versículo 25, podemos ver aquí en el capítulo 3, versículo 25, o la pregunta de aquí, dice la pregunta, ¿qué pregunta surgió entre los discípulos de Juan y de los judíos? Dice el versículo 25. Entonces, dice, hubo una discusión entre los discípulos de Juan y los judíos acerca de qué, dice, de la purificación. Así que vemos que pues ahí estaba el dilema entre ellos, ¿verdad? La pregunta que ellos tenían, pues sin duda de esa fue, y por eso fue que aquí vemos a Juan el Bautista que tuvo que contestarles a ellos, ¿verdad? Y pues vemos que ellos tenían esa disensión acerca de la purificación que estaba ocurriendo en ese momento. Entonces, hermanos, un tema tan crucial, tan lleno de simbolismo y significado como lo es el bautismo, se había convertido en controversia, se había convertido en causa de polémica. Es que miren, hermanos, Juan, por eso se llama el Bautista,
porque Juan estaba bautizando en el río Jordán y mucha gente venía a él. Pero ya Jesús había comenzado su ministerio y también los discípulos de Jesús estaban bautizando. Pero los judíos también bautizaban a los prosélitos, a los que no eran judíos, pero que de todas maneras les atraía la religión de ellos, el judaísmo. Los bautizaban. Así que los judíos le llamaban a su bautismo como un rito de purificación, porque se trataba de purificar al gentil. Se trataba del que el gentil, el pagano, el que estaba lleno de tanta mundanalidad, tuviera necesariamente que purificarse antes de entrar al judaísmo. Entonces los judíos ahora están como diciendo, bueno, aquí cómo vamos a hacer, porque Juan el Bautista bautiza, los discípulos de Jesús están bautizando y nosotros requerimos el bautismo de los prosélitos. Vienen a hablar con Juan, vienen a hablar con los discípulos de Juan y traen la pregunta, traen la discusión sobre la purificación. Es interesante cómo a veces los temas religiosos son temas de debate, de discusión, y no deberían de ser así. Cuando se trata, por ejemplo, del tema del verdadero día de reposo, cuando se trata del tema de la santa ley de Dios, es interesante ver cómo esos temas se vuelven incluso espinosos para algunos y se vuelven hasta como enemigos de aquellos que dicen que el santo día de reposo es el sábado, que la santa ley de Dios no ha caducado, que esa sigue siendo válida. Oh, cómo sienten el escozor algunos líderes religiosos en cuanto a eso, y vienen y salen y dicen, no, que esos son legalistas y están bajo maldición porque no están bajo la gracia, están bajo la ley, y comienzan y se vuelven temas de debate. Estoy trayendo el ejemplo ahora porque estamos viendo aquí que el tema del bautismo está siendo tema de discusión, y esa pregunta tiene un trasfondo por lo que vamos a ver ya en la siguiente pregunta. Pero antes, ¿qué le parece, hermano Sergio, si a la luz del don de profecía nosotros miramos un poquito más amplio esto que estaba surgiendo allí, esta discusión? Sí, para esto, ¿verdad? Tenemos que leer el deseado de todas las gentes. El Espíritu Profecía nos da un poquito más de luz al respecto. Ya aparte de lo que ya explicó el pastor, que esto sucedía en ese momento, había un celo religioso entre ellos y de ahí vino el problema para los discípulos y los judíos. Los discípulos, dice el Espíritu Profecía, los discípulos de Juan miraban con celos la popularidad creciente de Jesús. Estaban dispuestos a criticar su obra, y no transcurrió mucho tiempo antes que hallaran ocasión de hacerlo. Se levantó una cuestión entre ellos y los judíos acerca de si el bautismo limpiaba el alma de pecado. Ellos sostenían que el bautismo de Jesús difería esencialmente del de Juan. Pronto estuvieron disputando con los discípulos de Cristo acerca de las palabras que eran propio emplear el bautizar, y finalmente en cuanto al derecho que tenía Jesús para bautizar. Y aquí, como dijo el pastor, ¿verdad? Y dice el Espíritu Profecía también, estaba yo sacando información también que es similar del Comentario Bíblico Adventista. El Comentario Bíblico Adventista, tomo 5, página 910, dice así: el bautismo era el centro de la predicación de Juan, como un símbolo de arrepentimiento y de limpieza de pecado. Los judíos bautizaban a los gentiles conversos para su purificación ceremonial. O sea que unos lo hacían con un propósito y el verdadero propósito, ¿verdad?, era el de Juan.
de que siempre predicaba el arrepentimiento del pecado, porque ese es el problema que tenemos hasta la fecha, ¿verdad? El problema del pecado. Y pues ellos lo hacían de una forma diferente para purificación de ellos. Pero hermanos, es triste cuando uno cae en eso que le llaman el dogmatismo. Creer de que lo que yo hago y digo así es y no tiene cuestionamiento. Miren hasta dónde habían llegado. Peleando hasta por las palabras que se deberían de decir a la hora de bautizar. Aquí está diciendo. Dice, disputaban con los discípulos de Cristo acerca de las palabras que era propio emplear al bautizar. ¿No les suena a ustedes algo familiar eso? Cuando ahora venimos unos y decimos estas palabras, y como ministro del Evangelio, por tu gracia, te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Oh, dicen algunos, qué manera de bautizar más mala esa. Solo debe ser en el nombre de Jesús. Y ahí andan algunos, cuestionando esas palabras que decimos algunos, de que es en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque ellos dicen, solo es en el nombre de Jesús. No han leído allí en el libro de los Hechos, de que es en el nombre de Jesús. Y fueron bautizados en el nombre de Jesús. Y entonces entran en problemas con Mateo 28. Porque dicen que las palabras que están ahí, donde Cristo dijo, y bautíceles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, salen ahora diciendo, esas palabras no están en el original. Y comienzan, hermanos, comienzan hoy en día a hacer también ese tipo de disputa. Miren cómo estamos. Qué lamentable que hoy hasta por las palabras que se dicen a la hora de bautizar, se genera contienda, se genera debate en el cristianismo. Así estaban ya en esos días los discípulos de Juan y los discípulos de Jesús. Yo no sé qué palabras decía Juan. Yo no sé qué palabras cuando tenía el candidato en el agua. Yo no sé qué palabras decía. Ni tampoco sé las palabras que decían los discípulos de Jesús, porque no aparecen en la Biblia. Pero algunas palabras decían. Y los discípulos de Juan decían, es que esas palabras que se dicen eso no están buenas. Las que nosotros decimos están bien. Hermanos, esto de la envidia, eso del celo, hasta dónde, miren, nos lleva. Porque aquí está diciendo el don de profecía, que era, dice, debido a la popularidad creciente de Jesús, que los discípulos de Juan miraban con celos ese ministerio, ese movimiento. Y sin duda, hermanos, sin duda, ya ahora que el ministerio de Jesús ha comenzado, la gente ya no sigue a Juan, ya no está viniendo a Juan para que la bautice, ya está viniendo donde Jesús para que los discípulos de él los bauticen. Y yo no sé qué palabras decían, pero el don de profecía dice, hasta por las palabras que era propio emplear a la hora del bautismo. Por eso hacían disputa. Pero hermano Luis Orlando, cuando sucedió esto, y los discípulos con este tema, los de Juan, que fueron los que iniciaron esto, ¿cómo expresaron de esa manera ellos su envidia por la obra de Cristo? Y qué noble respuesta le dio Juan. En el versículo 26 y 27 del capítulo 3, aquí vemos la forma como pues Juan respondió. Dice el versículo 26, y vinieron a Juan y le dijeron, Rabí, mira que el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio, bautiza, y todos vienen a él. Versículo 27, respondió Juan y dijo, no puede el hombre recibir nada si no le fuese dado del cielo. Bien. Así que vemos aquí pues que Juan, la respuesta de él, les dijo que pues ya él había dicho desde el principio que era necesario que él menguara, ¿verdad? Y que Jesús creciera. Y vemos que aquí pues él está dando la gloria a Dios porque sabía que pues nuestro Señor Jesús era el que iba a continuar la obra y que la estaba haciendo bien, ¿verdad? Y él dijo que pues eso era, que venía del cielo y teníamos que aceptarlo. Y nosotros tenemos, hermanos, pues que aceptar lo que viene de Dios. No poner en
en disputa o estar en discusión por cosas que a veces no vienen a traernos ninguna cosa que nos ayude a crecer espiritualmente. Debemos de aceptar lo que Dios pues nos manda, que es su voluntad, y debemos de nosotros pues sin cuestionar hacer lo que Dios a Él le agrada. Hermanos y hermanas, esto de las envidias y las rivalidades que surgen entre ministerios, entre iglesias, eso es del diablo, hermanos. Eso es satánico. Miren ustedes, aquí el ministerio de Juan y el ministerio de Jesús, miren, han entrado en polémica. Jesús y Juan no tienen nada que ver con eso, pero sus adherentes, los miembros que pertenecen al ministerio de ambos, miren en qué se han involucrado. En una rivalidad, en una discusión, en una envidia, en un celo por la prosperidad de uno en detrimento del otro. ¿No les parece familiar también esto? Cómo tristemente ahora también se da que el ministerio del pastor X, bueno, ese ministerio, qué prosperado está, cómo por la gracia de Dios ha avanzado, ha crecido. Y este ministerio, que tal vez está por este otro lado y no ha crecido mucho, su líder, sí, pues le echa ganas, ¿verdad? Hablando, tal vez uno que otro tema por ahí interesante, pero él no tiene, digamos, el alcance que aquel otro ha tenido. Como lamentablemente, de repente, hermanos, surgen este tipo de celos. No, yo quisiera decirle en el nombre de Jesús a todos los que nos hacemos llamar del pueblo remanente o nos hacemos llamar cristianos, a que desarraiguemos completamente todo celo o envidia que podamos sentir para con otro ministerio. Su servidor anda por todas partes predicando y va a diferentes lugares y a veces escucha posturas, comentarios, y uno llega a un lugar y dice, esta iglesia estaba grande, dice, pero pues hubo una división. Oh, sí. Y los que se fueron, ellos están por allá. Y saben que usted ha venido por aquí. Y algunos de allá lo escuchan. Pero dijeron que ellos no van a venir aquí. Que no van a venir aquí porque usted ha venido con nosotros. Y yo, hermano, que no sé nada de eso, ajeno yo a esas cosas, yo digo, ay, qué tristeza, porque si tengo hermanos allá que me escuchan, pero estos me invitaron, qué triste es que yo no pueda conocer a aquellos, porque aquellos no pueden venir aquí porque hay problemas, hermanos, hay rivalidad. Han surgido en los ministerios ese tipo de celos y envidias, y que llevaron a divisiones. Qué lamentable es de que hoy uno de la conferencia o de la asociación no pueda venir a una iglesia de estas de ministerios independientes, porque le han dicho de que si viene con los disidentes ya está mal y ya la aprobación de Dios no la tiene, o va a tener problemas con el Sanedrín de su iglesia y hasta le van a disciplinar. Y entonces aquel hermano no puede visitar una iglesia de estas independientes que no pertenecen a la asociación o misión o conferencia, porque le metieron prejuicio en contra del ministerio. Hermano, hermana, todo esto es pecado, todo esto es un celo, una envidia que no debe haber en nosotros. Entiendo que si alguien anda hablando herejías o un ministerio ya cayó en apostasía porque herejías se han metido allí, entiendo que pues allí habría que tener prudencia para no ir, ¿verdad? Pero si es solamente, hermanos, por celos, envidias entre líderes, debemos nosotros tener mucho cuidado. Yo a veces recibo en mi teléfono algunos videos
y me dice, mire pastor, lo que está hablando de usted. Y yo lo veo un rato. Y cuando oigo las barbaridades que está diciendo de mí, y yo digo, no me conoce. Nunca lo he saludado. Nunca nos hemos tratado. Y yo aprecio y admiro algunas cosas que él hace. Pero yo no sé de dónde agarró de hacer ahora este video. Y ha agarrado a varios oradores de La Verdad Presente. Y les ha sacado todo lo malo que tienen. Y los ha expuesto. Y ha buscado de esa manera que la gente, pues tal vez no nos apoye, no crea y se vayan con él, a lo mejor. Y yo digo, qué triste, porque yo te aprecio, no te conozco, pero he admirado algunas exposiciones que has hecho y me han gustado. Pero ahora te diste la tarea de hablar de mí cuando nunca nos hemos tratado, nunca nos hemos conocido, solamente porque a ti te parece que yo no soy uno en el cual debería de confiarse como ministro de La Verdad Presente, porque yo creo en el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo, y para ti yo soy un trinitario. Y entonces te has dado la tarea de, y yo digo, Dios mío, ¿cómo puede ser? O tal vez porque no compartes conmigo la manera de cómo yo lidero el ministerio. Yo digo, ¿por qué se da esto? Hermanos, yo tengo que ser puntual, porque yo no sé si usted pertenece a un ministerio donde usted sabe que allí hay un problema en el liderazgo, con el liderazgo de otro lugar. Mire, yo no tengo nada contra el pastor Gambetta, con el pastor Juan Rivera, con el pastor David Gay, con el pastor Rafael Pérez, con el pastor Esteban Bor. Yo no tengo nada con esos siervos en contra. Tendrán ellos algunas cosas con las cuales yo no comparto, no estoy de acuerdo, pero yo no voy a venir a hacer un video y venir aquí a decir, mire, que que aquí, que allá. Hermanos, ¿por qué yo lo haría? ¿Será que un espíritu de envidia y celo me está motivando a hablar mal de estos siervos? Tienen algunas cosas con las cuales yo no comparto, como ellos también tienen cosas que no comparten conmigo, pero eso no me debe llevar, hermanos, no me debe llevar a tener envidia para con ellos. Y mire usted aquí lo que estaba tristemente en los dos ministerios. Y repito, sus líderes, Jesús y Juan, nada tenían que ver. Pero los adherentes, los discípulos, miren en lo que estaban, hasta por la forma de bautizar y por las palabras tal vez que se decían a la hora de bautizar. Qué triste, hermanos. Pero vamos a cerrar con el don de profecía, porque la respuesta de Juan fue maravillosa, ¿verdad? En el verso 27. Pero el don de profecía, ¿cómo viene? Y lo recalca, hermano Sergio. Sí, quisiera que me permitiera tantito algo a comentar. Y ahí en mi trabajo hay unas personas que se bautizan en el nombre de Jesucristo. Me dicen que estamos equivocados porque bautizamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero yo les digo, miren, este versículo me da más seguridad de lo que estamos haciendo, bautizando en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, porque en San Mateo 28, 18 dice, y Jesús vino y les habló, diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, y enseñar a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. O sea, toda potestad, todo poder viene del que dijo esto, para bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y en realidad este es el problema que mucha gente tiene, y como surgió con los judíos, ¿verdad? Y los discípulos, esa diferencia, pero podemos notar nosotros, ¿verdad?, que Jesús no bautizó. Los que bautizaron fueron los discípulos. Dice la hermana Juárez, ¿verdad? Hay comentarios que ellos Jesús no bautizaba. Y dice, relacionado para terminar, dice lo siguiente aquí, dice, Juan tenía por naturaleza los defectos y las debilidades comunes de la humanidad, pero el toque del amor divino le había transformado. Moraba en una atmósfera que no estaba contaminada por el egoísmo y la ambición, y lejos de las miasmas de los celos, no manifestó simpatía alguna por el descontento
de sus discípulos, sino que demostró cuán claramente comprendía su relación con el Mesías. Y cuando alegremente daba la bienvenida a aquel cuyo camino había venido a preparar. Amén. O sea que podemos notar, ¿verdad?, que aquí el Señor, la discusión que había entre ellos, en realidad el Señor Jesús también trató de solucionar este problema, ya que también no solamente los judíos, ¿verdad?, había esa diferencia con los discípulos, sino que ahora también con Jesús, ¿verdad?, porque seguían más a Jesús y había más bautizados por parte de Jesús. Hermanos, me faltó mencionar a un pastor que conozco, Eliseo Gaspar. Él, antes me recuerdo que hacíamos campamentos juntos en Oklahoma. Él está ahora en México. Me faltó mencionarlo porque mencioné a varios, pero me faltó él, que es otro que conozco. Oh, el pastor Héctor Torres también, que conozco. Yo no debo tener envidia por lo que Eliseo Gaspar haga en los caminos del Señor, ni por lo que el pastor Héctor Torres haga. Porque, hermanos, aquí dice, mire, no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Y entonces, imagínese usted que yo haga un video y me ponga a hablar aquí de Eliseo Gaspar, de las cosas que él en su, digamos, humanidad haga de negativo o errores que cometa, y lo mismo haga del pastor Héctor Torres. Hermanos, motivado, ¿por qué yo haría eso? Estas personas, ellos están liderando algo que sienten que Dios les puso en su corazón y en sus manos para hacer en la obra de Dios. Yo no debo, motivado por envidias o por celos, venir y hacer un video y salir hablando de los errores que ellos puedan tener. Porque eso, hermanos, no es de Dios. Mire, aprendamos de Juan. Juan, cómo arregló inmediatamente el problema. Cuando aquellos vienen y quieren prácticamente meterlo en un problema con Jesús, imagínense ustedes. Juan les dice, no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Entiendan, yo he sido hasta aquí la voz que clama en el desierto nada más. Amén. Ya él empezó, y a él también está bautizando. Aunque no bautizaba a él, sino los discípulos, pero ya él empezó, su ministerio ya empezó. Y si él está siendo pues recibido o aparentemente para ustedes más prosperado y bendecido, Gloria. eso dice Juan, eso es así porque así le ha sido dado del cielo. En otras palabras, dice Juan, no estén ustedes aquí con celos y envidias, porque eso no es del Señor. Esta es la gran lección, hermanos, que este día debemos aprender. Que las envidias, los celos, los debates, contiendas o disputas por temas religiosos o aún por la manera de que un ministerio está haciendo las cosas, esto no edifica. Y eso no deberíamos nosotros entrar a ese tipo de digamos, de discusiones, porque eso no lo aprueba el Señor. Así que el mensaje de Dios esta mañana es: revisemos nuestro corazón y miremos si tenemos la tendencia a ser celosos y envidiosos, y por ahí esto nos está llevando a generar contiendas, divisiones y problemas en la obra de Dios. Hermanos y hermanas, el discernimiento del Espíritu Dios nos lo ha dado a todos, y bien sabemos cuando algo no anda bien en cada líder o ministerio, pero de allí a que por eso generemos nosotros una discordia, una división, una contienda, un debate, eso sería ir por el camino del enemigo. Y aprendamos de Juan. Amén. Y aprendamos de Juan y digamos que nadie puede recibir algo si es que no se lo haya dado
del cielo. Sí, amén. Tal vez no es perfecto, hermanos. Tal vez no es perfecto. Tenga sus defectos y sus errores, pero si aquello está caminando y está progresando, eso es del Señor. Amén. Ahí me dijo una persona: pastor, yo quería venir aquí a Shepherd, un paciente. Yo quería venir aquí a Shepherd a tratarme desde hace rato, pero yo no venía porque pues esto no es de la iglesia. Oh, esto no es de la iglesia. Y por eso no venía. Y mire cómo estoy, bien enfermo. Pero mire, después de ya casi estar terminando este programa y viendo yo lo que Dios ha hecho en mi vida, el cambio que Dios ha hecho con mi salud, el efecto que estoy sintiendo, yo digo, qué mal estaba. Y le pido una disculpa. No se preocupe, hermano, usted no tiene de qué disculparse conmigo. No. Le pido una disculpa. Porque yo, hasta afectando mi salud, más estaba mientras pensaba así. Y mire ahora, yo voy contento. Gloria a El Dios. Señor ha hecho conmigo una obra maravillosa. Y yo no me he salido de la iglesia. Yo voy a volver a mi iglesia. Yo voy a seguir siendo allá adventista de la iglesia, de la conferencia, de la asociación, porque allá me voy a ir a congregar. Yo no me voy a quedar aquí en Shepherd congregándome. Pero mire, hasta dónde, tristemente, a uno le meten ideas, le meten cosas que yo no quería ni venir aquí a tratarme con los remedios naturales de Dios, porque según yo, esto no es de la iglesia. Hermanos, hasta ahí llega ese espíritu de celo y de envidia que hasta le priva de la bendición a otros que pudieran recibirla en un ministerio que no es tal vez reconocido por la conferencia, asociación o misión. Dios nos libre y examinémonos todos, seamos de la verdad presente, seamos de la iglesia de la conferencia, seamos adventistas nominales o no seamos, examinémonos el corazón. Amén. Yo quiero este día que oremos, hermanos, que oremos para que el Señor desarraigue de nosotros todo espíritu de envidia o celo que podamos tener. ¿Qué les parece? Amén. Vamos a orar. Amén. Padre Celestial, gracias porque siempre nos hablas directo al corazón. Siempre traes un mensaje a tiempo para que lo examinemos a la luz de la Biblia y el espíritu de profecía y procedamos a reflexionar y a hacer un cambio. Este día el mensaje es claro. Los espíritus de envidia y de celos no ayudan en nada. Generan controversia, generan debates, generan disputas estériles. Oh Señor, perdónanos las veces que en algún momento hemos hecho eso. Perdónanos las veces cuando, tal vez motivados por el celo y la envidia, emitimos un comentario. Perdónanos. Y te rogamos que de ahora en adelante seamos adventistas de conferencia, asociación o misión, tildados de la manera que sea, llámese disidentes o nominales, lo que seamos, adventistas independientes, o ya sea que alguien sea apostólico, testigo de Jehová o de lo que fuere. Señor, le pedimos que ninguno de nosotros que verdaderamente te ame y quiera ser un hijo de Dios verdadero tenga más ese espíritu de envidia y de celo. Amén. Rogamos que lo desarraigues de nosotros. Amén. Rogamos, Señor, que la conversión, el nuevo nacimiento opere tan poderosamente que todo espíritu de celo y envidia que pueda haber desaparezca de nuestra vida. Amén. Haznos, Señor, verdaderos cristianos, donde esas cosas no prevalezcan. Te lo pedimos que así sea, en el nombre de Jesús. Amén. 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 En tu nombre comenzamos esta escuela, oh Señor. Con fervor te suplicamos, seas nuestro director. Cada